Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Alexandra Ríos, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Pamplona y voy a hablar sobre las articulaciones. Bueno, las articulaciones son estructuras del tejido conectivo mediante las cuales dos o más huesos próximos se unen entre sí. Es importante resaltar que la andrología es la ciencia que estudia los mecanismos de acción y los elementos que conforman las articulaciones. Las articulaciones cumplen una serie de funciones importantes. Primero es que ellas sirven de unión de diversos huesos que forman al esqueleto. Otra de las funciones es que sirven de protección, gracias al cartílago articular que protege el hueso del desgaste óseo. Y otra de las funciones es que permiten gran amplitud de movimientos sin que se sobrepase el límite normal. Las articulaciones tienen unos elementos importantes. El primero es el cartílago articular. Este es una forma especializada de tejido conectivo que está compuesto por células llamadas condrocitos y fibras elásticas y resistentes. Otro elemento que tenemos son los ligamentos. Estas son estructuras fibrosas que se insertan cerca de las articulaciones y lo que hacen es que dan firmeza a la unión entre dichos huesos y limitan la amplitud de movimiento. Otro elemento es la membrana sinovial. Esta consiste en una especie como de bolsa que lo que hace es que recubre la superficie interna de la cavidad articular. Y por último tenemos a los meniscos, que son estructuras fibrocartilaginosas que son de forma como semilunar y se encuentran principalmente en la rodilla. Entonces acá podemos observar de azulito los meniscos, por acá el ligamento, el cartílago articular. Bueno. Las articulaciones se clasifican de diversas maneras. Encontramos por su movimiento, se clasifican en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Por otro lado tenemos por el tipo de movimiento, que pueden ser uniaxiales, que son las que trabajan en un solo eje, las biaxiales trabajan en dos ejes y las multiaxiales ya trabajan de 3 a más ejes. Y por último, por su estructura, pueden ser fibrosas o cartilaginosas. Bueno, como hablábamos anteriormente, entonces las articulaciones se pueden clasificar según su movimiento, en sinartrosis, en anfiartrosis y en diartrosis. Las sinartrosis son aquellas articulaciones que son semimóviles y las encontramos en el cráneo. Entonces son las que comúnmente llamamos como suturas. Entonces tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la sutura escamosa. Luego tenemos las anfiartrosis. Las anfiartrosis son las articulaciones semimóviles. Estas están unidas por fibrocartílagos. Tenemos un ejemplo claro, que son las costillas cuando se unen al esternón. Y por último, las diartrosis, que son las articulaciones que permiten ya una amplitud de movimiento como con movimientos libres. Entonces tenemos como ejemplo la articulación de la rodilla, la articulación del hombro, la articulación del codo, entre otras. A continuación vamos a abordar un poco más a fondo los diferentes tipos de articulaciones. Las diartrosis son las articulaciones más móviles y complejas. Presentan una cavidad articular generalmente recubierta por cartílago. Las articulaciones con este tipo de función son las sinoviales. Por ejemplo, tenemos la articulación del hombro, la articulación del codo, de la cadera, de la rodilla, entre otras. Estas diartrosis presentan unas características específicas. Primero es que las superficies óseas están revestidas de cartílago generalmente es hialino.
Otra de sus características es que los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos. Y otra es que la cápsula presenta un revestimiento sinovial en su cara inferior. Y por último, estas articulaciones poseen un espacio, una cavidad articular o sinovial. Las diartrosis se subdividen en 6 géneros, que son las articulaciones en artrosis, las articulaciones condilias, las articulaciones por encaje recíproco, las articulaciones en tróclea, las articulaciones trocoides y por último las articulaciones astrofias. Vamos a hablar entonces sobre las diartrosis género en artrosis. Estas articulaciones se caracterizan porque por un lado son una cabeza y por el otro lado son una cavidad glenoidea. Además, estas como medio de unión presentan una cápsula fibrosa y está tapizada por una membrana sinovial. Como ejemplo, entonces tenemos acá la articulación coxofemoral, que como estamos hablando, entonces se caracteriza porque se presentan dos superficies articulares. Por un lado, una convexa y por el otro lado, una cóncava. Y esto es lo que permite que se dé una gran movilidad. Entonces, acá encontramos los ligamentos que intervienen en esta articulación, que son el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Y encontramos el tendón rectofemoral. Otro ejemplo que tenemos acá es la articulación glenohumeral. Acá la cabeza de esta articulación es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea es la cavidad glenoidea de la escápula. Los ligamentos que intervienen en esta articulación son los ligamentos glenohumerales, que los vemos acá, y el ligamento transverso. Estos son los ligamentos que son de gran importancia para que esta articulación funcione correctamente. Las articulaciones diartrosis, género condilias, se caracterizan porque sus superficies articulares están representadas por un lado por una cavidad más o menos elongada y por el otro por una cavidad glenoidea. Como ejemplos, entonces tenemos acá la articulación radiocarpiana, que esta permite movimientos de flexión, de extensión, de aducción y de circunducción. Trabajan en dos ejes de movimiento, es decir, son biaxiales. Por otro lado, entonces tenemos la articulación de la rodilla, que esta articulación, la superficie cóncava, que en este caso es la rótula, trabaja sobre la superficie cóncava del fémur. Entonces esta se desliza sobre el fémur alrededor de dos ejes. Los ligamentos importantes para la articulación de la rodilla son el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medio y el ligamento cruzado posterior. Encontramos los dos meniscos de los que hablábamos principalmente, que es el menisco medio y el menisco lateral. Las articulaciones diartrosis, género tropilares, trabajan en un solo eje de movimiento. Son uniaxiales. Estas se caracterizan porque permiten la flexión y la extensión. Entonces tenemos acá como ejemplo la articulación tibio-peronea astragalina. Esta articulación es formada por la zona distal de la tibia y del peroné, con la superficie superior del astrágalo, por lo que pues se recibe el nombre de la unión de estos tres huesos, que son, entonces se llama la articulación tibio-peronea astragalina. Acá podemos observar los ligamentos importantes de esta articulación, que es el ligamento tibio-peroneo inferior posterior,
el ligamento peroneo astragalino posterior, el ligamento calcáneo peroneo, el ligamento peroneo astrágalo anterior, el tendón de Aquiles, que es también de gran importancia. La siguiente clasificación, entonces, son las anfiartrosis. Estas articulaciones permiten una leve movilidad y la mayoría son de tipo cartilaginoso. Se subdividen en dos géneros, las anfiartrosis verdaderas y las diartroanfiartrosis. Las anfiartrosis verdaderas son las articulaciones cartilaginosas donde los extremos de los huesos tienen un recubrimiento hialino y presentan interpuesto un fibrocartílago que es en forma de disco. Estos permiten movimientos limitados y de poca amplitud. Individualmente y en conjunto proveen de fuerzas de enfoque, de fuerzas de flexibilidad y las encontramos ubicadas en la línea media del cuerpo. Y por otro lado tenemos las diartroanfiartrosis. Estas se diferencian de las anfiartrosis verdaderas en que el fibrocartílago no es continuo, sino que presenta una cavidad y hay una membrana sinovial rudimentaria. Entonces, acá como ejemplo de las diartroanfiartrosis está la sínfisis púbica. Y en las anfiartrosis verdaderas, entonces tenemos las articulaciones de las vértebras. Por último, entonces tenemos la sinartrosis. Estas articulaciones permiten una movilidad escasa o nula. La mayoría de este tipo de articulaciones son fibrosas. Se dividen en cuatro géneros. Las suturas planas o armónicas, las suturas escamosas, las suturas dentadas y las esquindilesis. Las suturas planas o armónicas es donde las superficies en contacto son planas y lineales. Por ejemplo, tenemos las de los huesos nasales. La sutura escamosa, ya las superficies en contacto están talladas en bisel. Por ejemplo, la temporoparietal. Por otro lado, tenemos las suturas dentadas. Estas presentan engranamientos o dentelladuras. Ejemplo, la sutura coronal. Y por último, las esquindilesis. En estas se presenta una superficie en forma de cresta que se articula con una ranura. Ejemplo, entonces tenemos las del Böhmer y el esfenoides. Gracias.